Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con el único propósito de comunicar y transmitir las ciencias forenses, más específicamente las ciencias de la criminalística. Programa a programa recibimos invitados de distintas especialidades con amplia experiencia en el campo y este programa no escapa al resto. Hoy en particular tenemos una especialidad tal vez no tan difundida, pero sí importantísima como interdisciplinaria, que trabaja codo a codo con la criminalística, entre otras especialidades. Y bueno, para eso justamente pudimos invitar a Gabriela Casarino, que paso inmediatamente a presentarla. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, Gabriela, bueno, vamos a aclarar un poquito. En este momento se encuentra en España, precisamente en Barcelona, y sabemos que es licenciada geóloga, recibida en La Plata, que, bueno, he leído, tenés un amplio conocimiento en el campo, varios trabajos realizados. Doy las gracias también a Ricardo Nievas, que por una colega tuya nos fue contactando y pudimos dar con vos. Así que vamos a dar este espacio para nuestros auspiciantes. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Bueno, después de estos auspicios, volvemos con Gabriela. Entonces, me interesaría que vos nos cuentes qué estudios tenés y en qué consiste tu trabajo. Muy bien. Mira, el inicio de mi carrera profesional se da a fines del año 2010, donde luego de egresarme de la licenciatura en Geología de la Universidad de La Plata, me incorporo inmediatamente a la Dirección de Servicios Hidrológicos en el Instituto Nacional del Agua. Allí he desarrollado con el cargo de hidrogeóloga tareas vinculadas a la evaluación del ciclo de sustancias contaminantes, manejo del registro de análisis químicos, evaluación de disponibilidad hídrica, estudios técnicos en fuentes de agua subterránea y estudios sedimentológicos de laboratorio. De esta manera fui adquiriendo conocimientos en el área de la hidráulica, la hidrogeología, la hidroquímica y la contaminación de acuíferos también. Al trasladarme a Barcelona, realicé especializaciones en la geostadística aplicada a suelos contaminados, también en la normativa que se aplica a la descontaminación de suelos y aguas subterráneas y en la aplicación de infraestructuras para la prevención de riesgos geológicos. También he hecho un máster en geotecnia porque me gustaba perfeccionarme y profundizar en técnicas geológicas y geofísicas que caracterizaran de manera eficaz los diferentes sistemas estructurales. Y bueno, actualmente me encuentro llevando adelante gestión de tareas medioambientales e infraestructura y colaboro desde España con Policía Federal Argentina para el Departamento de Siniestros Naturales, donde hemos realizado proyectos de descontaminación de cuenca, actividad eléctrica, cenizas volcánicas y ahora mismo en formación en el campo de la geología forense para el Departamento de Criminalística. Muy interesante, muy completo, mucho tecnicismo. Me gusta cómo de alguna manera vamos construyendo este conocimiento y cómo en realidad diría cómo todo tiene que ver con todo, porque justamente, bueno, yo trabajo y soy directivo en el Instituto Universitario de la Policía Federal y cuando me nombras este trabajo conjunto, bueno, Ricardo Nievas es el creador de este programa y también es el director de Siniestros. Así que de alguna manera ya siento que hay una muy buena conexión. Muy bien. Gabriela, como si fuese el primer día de clases, están los alumnos ansiosos por escucharte, entonces de alguna manera tenemos que hablar un poco de la geología. Y esta sería la pregunta base. ¿Qué es la geología? Bueno, para que la gente lo comprenda fácilmente, la geología es una ciencia que estudia origen, formación y la evolución de la Tierra, ¿no? En ella se encuentran materiales, ¿sí?, que componen en la misma y su estructura es analizada por dinámica de procesos internos y externos, básicamente. Clarísimo. Entonces, inevitablemente te tengo que preguntar cuáles son sus alcances, ¿verdad? Exacto. Bueno, como aplicación profesional,
existen diversas áreas. Puede ser abordado desde la exploración y la explotación de recursos minerales, la evaluación de recursos hídricos a través de fenómenos naturales, vinculada y aplicada a la ingeniería, entre otras ramas. Bueno, entonces, por ejemplo, hace poco vino una doctora en antropología y también de una definición de antropología, pero específicamente ella se dedicaba a la antropología forense. Contanos vos un poco qué es la geología forense en este caso. Bueno, la geología forense es la aplicación justamente de la geología en la investigación de evidencias físicas documentadas en la problemática criminalística. Por tanto, se procede a la recolección y análisis de muestras de suelo, de agua o también de objetos enterrados para la resolución frente a problemas judiciales. Perfecto. Me parece, bueno, que ayuda más de lo que la gente desconoce y tenemos que hacer un poquito, Gabriela, honor al nombre de este programa que es Escena del Crimen. Y hoy justamente hablaste de este trabajo desde España, conjunto con Policía Federal Argentina. Bueno, ¿cómo es cómo ayudas a la policía en el desarrollo y análisis de la escena del crimen? Mira, básicamente considerando que existen objetos que están en contacto entre ellos y se utiliza como un principio básico lo que es transferencia o intercambio de materiales y la identificación de los mismos. De esta manera se asiste a policía en determinados crímenes y se aporta en detalle qué es lo que ha ocurrido, dónde ha ocurrido y cuándo ha ocurrido. Genial. Bueno, esas son las preguntas que hace la criminalística, así que nunca mejor aplicado. ¿Cómo inicia esta rama de la geología a desarrollarse? ¿Cómo es que se puede desarrollar? ¿Desde dónde? ¿Cuál sería su origen? Bueno, de hecho no hace mucho y la asistencia en policía inició a mediados de los años 90 aproximadamente, sin ningún tipo de soporte en el área porque, claro, al ser algo poco conocido no daba credibilidad. Entonces, claro, inicialmente solo lo que se hacía en este campo era evaluarse lo que eran muestras de suelo o sedimentos en el calzado del sospechoso y vincularlo o no a la escena del delito. Recién a partir del 2002 aproximadamente se comienzan a desarrollar investigaciones, documentación científica, se hicieron también reuniones e intercambios de experiencias y colaboraciones y bueno, de esta manera ya podemos permitirnos el uso de diferentes disciplinas y elementos analíticos, dado que se considera la geología no solo una profesión, sino una ciencia forense. Entonces trabajamos más cerca de la policía y en las investigaciones criminales. Clarísimo. Vamos a una pregunta que, bueno, yo la interpretaba, pero prefiero que vos lo hables dentro de lo que es lo técnico, un lenguaje amigable, porque vos sabés que, Gabriela, tenemos muchos profesionales que se interesan de estos programas tan específicos como es tus estudios, pero también tenemos muchos aficionados, entonces por ahí podemos acercarle también alguna información con un lenguaje amigable. ¿Qué son los objetos? Bueno, los objetos son básicamente la escena o el escenario del crimen. ¿A qué me refiero? A un lugar físico. Puede ser una casa, un jardín, ¿no? Cualquier otro sitio. La víctima del delito y el actor del delito. Del actor del delito es de donde se recogen los restos, ya sea suela de zapatos, ropa, las alfombras de los autos, los neumáticos, y se hace la recolección y el análisis de estas para que sirvan como evidencia en la presentación de los procesos judiciales y que tengan una base científica. Perfecto. O sea que no sabría decirte en España, pero acá en Argentina, por lo menos con lo que hablamos con Ricardo, sí, en la justicia se entiende como prueba lo que aporta el geólogo. No sé. Exacto. En España. Actualmente sí. Eso es importante. Muy bien. ¿Cómo son los materiales? Perdón que se me movió acá la cámara. ¿Cómo son los materiales transferidos entre objetos? Bueno, el material geológico y natural transferido incluye lo que es polvo y minerales, fragmentos de roca, suelo, ceniza, carbón,
vidrio y hasta materiales antrópicos o de construcción. Estas forman parte de la evidencia en los casos criminalísticos, y lo que cabe destacar es que presentan procesos de formación tan diversos que influyen ilimitadamente en su composición y textura. Claro. Esto hace que los elementos que constituyen los materiales sean únicos. Me refiero tanto a lo que son asociaciones minerales o fosilíferas, o químicamente hablando, a la concentración de elementos traza o elementos raros. Perfecto, clarísimo. ¿Cómo se examinan esos materiales? Para la examinación de suelos y materiales, en principio se detecta su color, que es una de las características más importantes, junto a la luminosidad y su pureza. Estos son parámetros que varían en función de la composición y también los procesos a los cuales han estado expuestos. Se analiza cómo se distribuyen las partículas según tamaño en la muestra que obtenemos, y esto nos permite realizar comparaciones con otras. Por medio de microscopio se registra el tipo de granos y otras partículas, y también los minerales que la conforman. Y bueno, se continúa con difracción de rayos X y espectrometría para identificar una estructura interna del material. Perfecto. Eso ya sería un trabajo de laboratorio, ¿verdad? Exactamente. Bueno, qué grandes puntos en común, ¿no? Cuando de alguna manera el análisis termina en un cotejo, en una comparación. La mayoría de las ciencias de la criminalística, bueno, a partir de una muestra se buscan muestras testigo y, bueno, se realiza justamente una compulsa, ¿no? A ver qué discrepancias o analogías aparecen. Así que veo que en la geología no escapa a ese tipo de análisis de... Claro. Muy bien. ¿Qué disciplinas de las ciencias de la Tierra intervienen en el campo forense? Bueno, las ramas que intervienen en el campo forense y que nos permiten fomentar un modelo geológico son básicamente la mineralogía, por medio de la identificación de minerales como tales formadores de roca, el área de la pedología, donde se realiza un reconocimiento del suelo, que es transferido de manera que conecta al individuo sospechoso al lugar donde ocurrió el hecho. Supongamos un caso en el que haya ocurrido un transporte de la víctima, por ejemplo, en casos de asesinatos, de secuestros, de actos de terrorismo, delitos ambientales. El complejo proceso de formación del suelo incluye tanto características de roca madre como clima, topografía, procesos erosivos, tectónica y también la actuación antrópica. Es por esto que, claro, las muestras difieren de un lugar a otro tanto. También la geofísica, donde identificamos el subsuelo y las características que presenta tanto eléctricas, conductivas, sísmicas, magnéticas. La geoquímica, basándonos en el origen y la interacción de los contaminantes de tipo orgánicos e inorgánicos con el ambiente, y la naturaleza de los mismos, en diferentes campos, ya sea aire, agua o suelo. Particularmente el área de la geoquímica aplica tanto para homicidios como para delitos ambientales de contaminación en aguas superficiales y profundas y en emisiones nocivas para la salud. Y bueno, por último, la geotecnia, que evalúa las inestabilidades del terreno, la mecánica y las características de suelos y rocas, y también con una base hidrogeológica, donde presenta características de porosidad, de conectividad, permeabilidad, drenaje, bueno, entre otras. Clarísimo, Gabriela. ¿Cómo se diferencian la parte llamada suelo? Porque hoy recién acabo de escucharte que hablas de suelo, pero también se habla de subsuelo en la geología. ¿Me podés diferenciar cuándo se entiende una y cuándo se entiende otra? Sí, mira, de manera sencilla podemos considerar desde el punto de la geología a la parte superficial del terreno, en contacto con la atmósfera, donde ocurren procesos físicos, químicos y biológicos, y formados por fragmentos orgánicos y minerales. Eso es lo que conforma un suelo. Y por otro lado, bueno, el subsuelo básicamente se encuentra por debajo del anterior y comienza donde se encuentra el sustrato rocoso. ¿Hay una aproximación de unidad de medida a eso o no? No, porque cada superficie... actúa factores naturales que, bueno, eso varía de un sitio a otro. Entiendo, clarísimo. Muy bien. ¿Qué técnicas se emplean para identificar los materiales?
Las técnicas y tecnologías avanzadas de estudio de la investigación geológica para los materiales incluyen microscopía, óptica y electrónica, rayos X, difracción, espectrometría, se realizan análisis de tipo morfológicos, sintológicos, ensayos geomecánicos, y actualmente el más eficaz y confiable es el de georradar. También aplicamos principios estratigráficos en la toma de análisis materiales, teniendo en cuenta que hay secuencias que se depositan horizontalmente, presentan un determinado espesor y observamos si tienen continuidad lateral, si existe superposición. Y bueno, cada una de las técnicas va adaptada al tipo de investigación que se desarrolla con exactitud para la caracterización de los materiales. Hay un ejemplo de un trabajo que se realizó para la región central del país por un equipo de geólogos forenses y antropólogos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde pretendían localizar un campo de detención, un cementerio clandestino y restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, ¿no?, mediante la investigación del subsuelo. Lo que hicieron fue realizar un trazado de un perfil de referencia del suelo con sus características geológicas completas, y luego en una zona que consideraban sospechosa porque habían visto una construcción que les había llamado la atención. Efectivamente encontraron falencias estructurales entre ambas muestras y pudieron reconocer la alteración del subsuelo por medio de tomografía eléctrica, donde, bueno, simplemente se hincan electrodos en el suelo y la respuesta que se recibe es una imagen. Y bueno, pudieron acceder a un georradar por medio de una petición especial al ministerio que se los otorgaron, hasta que en el 2011 finalmente lo aceptaron en la Unión Internacional de Ciencias Geológicas como evidencia, pese a que, bueno, no contaban con equipos específicos de búsqueda, pero pudieron modificar la metodología de análisis y acceder a la localización del objetivo. Qué importante las ciencias cuando no tienen los recursos, pero siempre el profesional consigue esta adaptabilidad, ¿no? Que tiene que ver por ahí con trabajar con métodos que bueno, que si hoy por hoy hablamos de las ciencias criminalísticas de la vieja escuela, no había nada de estos nuevos equipos, de esto que vos me hablás de georradar. La otra vuelta entrevisté a un especialista en odología y me hablaba que existe hoy, más allá del perro, una nariz electrónica que tiene características y sensibilidades parecidas a la del perro. Y así todo, bueno, hubo casos muy importantes que fueron develados con por ahí con métodos y con baja tecnología, ¿verdad? Sí, y, bueno, además es importante confiar en el equipo de trabajo que se encuentra en el campo y qué es lo que pueden desarrollar en el momento, improvisando, ¿no?, a falta de instrumental. Perfecto. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo se reconoce la intervención del implicado en el delito? Mira, cuando un implicado altera el suelo o el medio natural, se produce una modificación de las condiciones naturales del subsuelo. Es decir, que cambia la forma, cambian las ubicaciones. Supongamos un caso en el que un acusado quiere ocultar a una víctima por medio de una excavación, ¿no? Cuando ocurre un cambio en el medio físico, detectado con metodología geológica y geofísica, se puede no interferir en el estado en el que se ha hallado el sedimento por si se debe repetir la prueba, y el geólogo, al contar con conocimiento del subsuelo, detecta e interpreta las anomalías presentes en el área. Interesantísimo. Y entonces te pregunto, ¿qué metodología utiliza el geólogo para situarse en la escena? Por ejemplo, metodología, para los que nos escuchan, tal vez sea si hay un protocolo en el lugar, en la escena, que tenga que ver con la preservación. ¿Cuál es la metodología que utilizan ustedes? Mira, lo que sabemos es que en la superficie, si bien fue afectada porque interviene una persona, bueno, un acusado o varias personas, puede perderse rápidamente porque actúan agentes naturales. Pero en el registro del perfil de suelo permanece allí por años
lo cual nos permite acceder a ellos. Cuando se inicia el trabajo de campo es muy útil que podamos localizar pequeñas modificaciones morfológicas por técnicas geodésicas. Me refiero a un relevamiento topográfico que permita ver aquellas diferencias en el suelo. Para la localización de objetos y evidencias, en principio, se procede a un registro histórico del área como método preliminar de investigación, ya sea geología y geomorfología, a las cuales se adjunta fotografía aérea, cartografía y mapas a diferente escala de trabajo, es decir, que varía el detalle de lo que estoy viendo, y si es posible también de diferentes fechas para que pueda ver la evolución de ese suelo. Y de esta manera, por medio de la exploración del subsuelo con diferentes técnicas, se recopila información en diferentes etapas. Recalco lo que dije anteriormente, que al aplicar geofísica y geomecánica son de tipo no invasivo, ¿sí? Porque si yo tengo que repetir una prueba, tengo que obtener un resultado de un perfil que no esté alterado, ¿no? Si fue modificado, mantenerlo en el mismo estado en el que se encontró. Se pueden comparar dos perfiles edáficos u horizontes o capas del suelo que correspondan, uno a un suelo de referencia inalterado y otro modificado. En él observamos espesores, se realizan ensayos de penetración para registrar la resistencia mecánica de los materiales, por medio del trazado de una malla de ejecución, y se modifica en bajo grado el estado de los sedimentos. De manera que al detectar valores anómalos de resistencia, nos está proporcionando una alteración de las condiciones naturales. Pensemos que lo que hay que tener en cuenta es que estas evidencias están en un ámbito urbano, rural, en sitios remotos, que puede ser tanto terrestre o marino. Por tanto, independientemente de la geología y las condiciones del subsuelo, existen otra serie de factores que también tenemos que considerar, como por ejemplo, ¿tengo acceso al equipo para la localización de la evidencia? ¿Cuál es el presupuesto que manejo en la financiación del proyecto? ¿Cuál es la probabilidad del éxito? ¿Qué estrategias voy a usar para presentar un informe e hipótesis? Y bueno, también cómo un hecho puede impactar socialmente y cómo lo difunde la prensa. Fundamentalmente. Son muchos los factores, sobre todo me imagino que pueden afectar o no a la parte de poder establecer antigüedades o la parte dática, como bien nombraste vos. ¿Cómo enfrenta el geólogo un trabajo de este carácter, de esto que describiste? Bueno, lo que nos interesa es cualquier mínimo contacto con el suelo. Si bien el trabajo puede realizarlo una sola persona, un geólogo como tal, para mí la mejor opción es trabajar en un equipo interdisciplinario, porque puedo detectar mayor cantidad de datos, porque tengo diferentes puntos de vista, ¿no? Porque el objetivo en sí es alcanzar la precisión de la evidencia. Consideremos que estas pruebas están implicadas en un proceso de carácter penal, ¿no? Entonces, bueno, el rol de la geología es fundamental en la búsqueda del subsuelo, pero va acompañado con otras profesiones. Hay un caso que ocurrió aquí en España, en Madrid específicamente, en el año 1924, ya hace bastante, pero es para que vean cómo podría haber cambiado la situación si se hubieran considerado otros aspectos. Se produjo la desaparición de tres niñas pequeñas, de aproximadamente 6 años. Estuvieron desaparecidas y tras 4 años de búsqueda, ¿no? Se procede a la ejecución de una obra civil y se las encuentra. En ese entonces se afirmaba que la muerte había sido accidental y que se había producido por un deslizamiento del terreno. Como había aparecido un testigo que había declarado no haber reconocido en el área ni grietas ni cuevas, sino un terraplén, no se hizo un estudio exhaustivo y se presupuso que el hundimiento fue causante de la muerte. Y además los restos óseos que no presentaban fracturas se habían encontrado a 50 centímetros de profundidad, y como tenían tierra y mica del lugar del hallazgo, bueno, el caso se dio por concluido. Pero no se consideraron dos cosas importantes. En principio, un médico forense que, bueno, con el deslizamiento del volumen de masa durante un desprendimiento no pudo haber dejado los restos óseos intactos, ¿sí? O sea, estos restos no presentaban fracturas pese a todo el volumen de material que se había desplazado. Y cuando ocurre un fenómeno de deslizamiento, esto desde el punto de vista geológico, uno de los factores claves en el desequilibrio es la lluvia, ya que aumenta la presión intersticial,
se opone al rozamiento interno del terreno y la cohesión y por lo tanto cede. Pero en el registro meteorológico de ese entonces no figuran precipitaciones significantes. El registro era de apenas medio litro por metro cuadrado. Entonces, bueno, el caso se dio por concluido, pero evidentemente no era el correcto. Sin duda. Excelente el análisis, excelente cómo se empiezan a relacionar y buscar la información con respecto, bueno, a las características del suelo, la parte climatológica, los testigos. Bueno, realmente me resulta fascinante el trabajo y bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, pasó rapidísimo, había mucha información. Bueno, de alguna manera acordamos hacer un segundo programa para profundizar. Creo que ustedes tienen un equipo de trabajo, me dijiste que una de las colegas está en Colombia, otra en Argentina, así que bueno, tal vez esta parte del segundo trabajo me gustaría hablarlo con la colega de Colombia, que recordame el nombre, por favor. Kelly Padilla. Kelly Padilla, perfecto. Bueno, cerrando el programa, me gustaría si tenés para algunos agradecimientos, si querés dejar algún dato donde la gente se pueda contactar con vos para profundizar, para asesoramiento. Bueno, ese es el momento, este es el momento. Bueno, en principio agradecer a las excelentísimas Claudia Bamonde y Kelly, que son mis amigas y compañeras de equipo. A los licenciados Ricardo Nievas, director de Siniestros Naturales, y Jorge Osola, director de Criminalística, que siempre nos apoyan en el desarrollo de proyectos y siempre confiaron en mi capacidad y en mi experiencia. Bueno, por supuesto a vos y tu equipo por darnos esta oportunidad de presentarnos y darle a los espectadores un conocimiento de un área de la ciencia que actualmente está en crecimiento. Sin duda. Sí, y finalmente mi apoyo incondicional, que es mi familia y mis amigos. Y si alguien quiere contactar conmigo por medio de LinkedIn, Gabriela Casarino, y encantadísimo. Buenísimo. Bueno, Gabriela, yo te agradezco enormemente por el tiempo. Sé que, bueno, que estás con mucho trabajo, hoy se nos suma más trabajo por el hecho de estar en la casa y, bueno, realmente estamos en otra modalidad. Así que, bueno, me despido. Muchísimas gracias. Y Muchas bueno, gracias. Y nos despedimos de la audiencia y nos vemos en el próximo programa con un nuevo invitado en Escena del Crimen. Muchísimas gracias.